Estamos viviendo un momento muy interesante en lo que es los mercados financieros. Durante las últimas semanas, con las caídas en la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, también con el debilitamiento del dólar, con la baja en los treasuries de Estados Unidos, hemos visto repetirse mucho una frase de que Estados Unidos está perdiendo un poco esta calidad de refugio, de que normalmente cuando las cosas van volátiles, cuando están volátiles en distintos mercados, la gente se refugia en el dólar, se refugia en los bonos del tesoro. No ha sido el caso. Se ha estado repitiendo cada vez más esto de que se acabó este tema de refugio. ¿Dónde quedan los refugios? Por ejemplo, mucha gente ha estado apostando a lo que es el franco suizo. El franco suizo está en su nivel más fuerte frente al dólar desde 2011. Y también están buscando otras oportunidades de refugio. Para analizar un poco este mercado tan volátil, estoy en contacto con Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión en Alianza Valores en Colombia. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos en Bloomberg en español. A ti, Eduardo, un saludo a todos. Lo primero, Felipe, ¿cuál es tu visión sobre esta discusión que está ocurriendo sobre la calidad de refugio de los activos de Estados Unidos? Muchos le ponen hasta una frase como el fin del excepcionalismo de Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Eduardo, yo creo que es muy interesante lo que tú mencionas, no solamente si Estados Unidos está funcionando como resguardo, que lo que tú decías está fallando este año, sino que los últimos casi 14 años Estados Unidos ha funcionado de las dos formas. Cuando hay riesgo, funciona como resguardo, y cuando hay apetito por riesgo, funciona como el sitio donde la gente quiere ir a buscar retornos. Entonces ha ganado por lado y lado. Hemos tenido, yo lo llamo como un periodo de Estados Unidos centrismo, donde lo único que sube es el Standard & Poor's 500 y lo único que se valoriza es el dólar, el resto de cosas estancadas. Entonces, esto no es siempre, por lo menos Estados Unidos debe sacrificar una de las dos. A veces sacrificaba, en otros ciclos ha sacrificado, listo, yo no soy el de mayor retorno, pero sigo siendo el de resguardo. Entonces la pregunta que uno se hace ahorita es si el mundo está cambiando y va a comenzar, de pronto no va a cambiar a Estados Unidos como el sitio de resguardo, yo creo que va a seguir siendo, pero sí va a ser, por lo menos va a sacrificar su característica de ofrecer el retorno más interesante. Y esa pregunta de si se acaba el Estados Unidos centrismo, estaba buscando un catalizador hace 5 años, y de repente la llegada de Donald Trump y la recesión puedan ser los catalizadores para comenzar a buscar valor en el resto del mundo. ¿Cómo estás viendo el tema por acá en América Latina? Lo pregunto porque he visto también otros reportes que dicen que somos una región que está en algo resguardada de la volatilidad comercial. No es la región que tiene los aranceles recíprocos más altos en el mundo, eso es por allá en Asia. Y también se habla que hay factores locales que pesarán más en los mercados por este lado de la región. Dame un poco tu visión sobre eso. Podemos volver a separar el tema cíclico de, oiga, ¿cómo fue la última vez que el mundo cambió y se salió de Estados Unidos e inundó de liquidez al resto de inversiones? Que fue en los 2000 y Latinoamérica fue el caballo negro. Fue el activo que más se valorizó, 20% en dólares anual por encima del Standard & Poor's 500. Nadie se le acercó. Y el crecimiento económico latinoamericano que se va retroalimentando fue en promedio 5%. Entonces, si uno lo quiere ver desde el punto de vista cíclico, esa gran pregunta de si la gente va a salir de Estados Unidos a buscar otras inversiones, Latinoamérica normalmente está muy bien situado, pero está el punto de vista también coyuntural, lo que tú mencionas de, oiga, hay varias cosas pasando al mismo tiempo, están las materias primas disparadas, los términos de intercambio que tienen cada uno de los países. Cuando uno compara este periodo que hemos estado viviendo, Latinoamérica normalmente crece más que el resto del mundo, cuando los términos de intercambio, los precios de los commodities están en estos niveles. Y se tiene la etapa final y es, oiga, y en la guerra comercial no nos están metiendo, y si nos están metiendo con oportunidades. Entonces, de repente el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una corrección de crecimiento económico. En Latinoamérica, por supuesto, no es la que más crece, pero sí no la castigan mucho. Y ven a Brasil y a Chile como los que menos castigan, los grandes ganadores junto a Europa, digamos, en términos de castigo. Y ahí entonces hay una oportunidad en términos de comercio relativo. Entonces hay varias cosas, y si quieres métele adicionalmente que ha habido una volatilidad en commodities por la guerra que no nos toca a nosotros. Entonces Latinoamérica comienza a sumar muchas cosas que se reflejan en el comportamiento de las bolsas este año y de las monedas, en el que están comenzando a liderar. Y profundízame un poco más, bueno, tú estás en Colombia,
también hay factores locales que están pesando en tu visión. Por ejemplo, ¿cuáles son los que más te preocupan si damos un vistazo regional? Porque hay elecciones en Chile, próximo año en Colombia, Brasil también se acercan elecciones, Argentina es un caso particular. ¿Cuál es tu visión sobre los factores locales que van a pesar más? Definitivamente hay una mezcla entre el tema político y el tema fiscal, porque el tema fiscal está siendo de repente el lunar negro y lo que más nos está costando girar en países particularmente como Brasil y Colombia, donde el gasto fiscal es muy, muy alto, y eso es un costo se tiene que pagar ahora si hay una recesión o si hay una desvalorización adicional y volatilidad. Es un costo que nos va a seguir jalando y nos preocupa puntualmente, vuelvo a insistir, Brasil y Colombia, de repente los otros países no tanto. Sin embargo, el tema político es el que más me llama la atención. Mira, la correlación, por ejemplo, cuando hablamos de monedas, la correlación de Latinoamérica con el dólar a nivel mundial, del DXY, obviamente nosotros somos más volátiles, pero es una correlación que ha sido muy constante o que fue muy constante durante los últimos 10 o 15 años. En los últimos 5 o 6 años, cuando arranca lo que se conoce como la marea rosa, algunos llaman utilizan este nombre de la marea rosa y es cuando llega a México AMLO y de ahí en adelante y todo un cambio político en Brasil, en Chile, y en México se reivindica después con Sheinbaum, la correlación se rompió y el dólar en esta región ha subido mucho más de lo que ha subido el DXY. De hecho, el dólar a nivel mundial lleva quieto 5 años. En Latinoamérica no, viene subiendo. Entonces nosotros tenemos un castigo, aparte del tema cíclico que estábamos mencionando, Eduardo, tenemos un castigo político por la marea rosa. Entonces, de llegarse a materializar la llegada de una marea conservadora, arrancando en Chile en noviembre y de repente en Colombia mayo, junio y después Brasil a finales del 26, tendríamos toda esa prima por ganar, que pensando en Colombia son 1.000 pesos que nos ha costado la marea rosa y en los otros países igual. Entonces no solamente es, oiga, va a cambiar el mundo y Latinoamérica se va a volver el centro como fue en los 2000, sino adicionalmente hay una prima política que podemos ir a buscar y se tiene este tema de Argentina. Finalmente, claro, Argentina, nadie es Argentina, nadie va a repetir Argentina, pero los inversionistas se preguntan ¿quién me puede ofrecer algo de lo que me ofreció Argentina? ¿Y qué ofreció Argentina? 60% de valorización en la bolsa antes de elecciones, el año antes de elecciones, y 100% de valorización después de elecciones. Entonces también se tiene esa idea de, listo, nadie me puede repetir Argentina, pero de pronto, ¿qué me puede dar algo de sombras de lo de Argentina? Entonces todo eso se materializa, se une y hace que lo político sea muy interesante hasta que lleguemos a elecciones. El país que no gire políticamente, Eduardo, se va a quedar en esta idea optimista que yo estoy brindando. Pero las probabilidades es que sí haya una mayoría conservadora. Profundízame un poco más sobre eso. Quizás cuál en tu visión sería, o sea, me dijiste, los países que no giran se van a quedar atrás. Las encuestas en Chile, por ejemplo, indican que habría un giro. No sé, no he visto las últimas encuestas en Colombia, pero en potencial alcista, si hay un giro, ¿cuál es el más atractivo? Yo creo que, digamos, va a ser como un dominó. Inicialmente es Chile, porque tiene las elecciones más prontas y porque lo que tú dices, la balanza está entre centro, derecha y derecha. Entonces, en realidad, a no ser de que pase algo muy grave, es donde está el potencial más cercano, digámoslo así. Y adicionalmente tú tienes el comportamiento del cobre y del oro, que es muy diferente al comportamiento del petróleo, que es lo que ofrecemos en Colombia. Entonces Chile yo creo que va a ser la primera ola. De repente no tanto retorno potencial como puede ser un Colombia más adelante, pero sí es lo que yo pensaría que es lo primero y ya está comenzando a liderar Chile por encima de Colombia. Después está el tema colombiano, donde las encuestas todavía es muy temprano, digamos, todavía no se tiene digamos, un ramo de 5 o 6 personas que uno diga, listo, aquí ya podemos hacerlo, pero cuando uno ve esas encuestas desagregadas, la izquierda no le suma más de 30 o 35%. Entonces, de repente, lo que han estado mostrando otras encuestas de aprobación presidencial que tienen al presidente Gustavo Petro entre 30 y 35 de aprobación, muy parecido a lo que tiene Boric, y bueno, finalmente no muy distinto a lo que tiene Lula, que es un poco más alto, le muestran a uno que el cambio político en Colombia también se puede dar. Y aquí quisiera resaltar, Eduardo, la influencia que ha tenido Chile sobre Colombia, porque al ser los dos países más ortodoxos, digámoslo así, y que tuvieron un giro en los últimos 4 o 5 años, Colombia ha seguido muy de cerca a Chile. Manifestaciones en Chile, manifestaciones en Colombia, giro político en Chile, giro político en Colombia. Entonces también al tener esta, digamos, relativa certidumbre, porque aquí no hay ninguna certidumbre, relativa certidumbre en Chile, puede ampliar la posibilidad de que en Colombia sí se dé giro político. Y en Brasil, Lula continúa teniendo un apoyo importante
en las encuestas, digamos, que puedan mostrar, pero pues es una aprobación muy baja. Y los candidatos que comiencen a nombrarse en Brasil, todos son más ortodoxos de lo que ha sido Lula hasta ahora. Última pregunta, Felipe, y te dejo partir, pero es una pregunta con la que me gusta cerrar siempre cuando hablo con algún estratega o algún gerente de inversión, porque en un escenario de tanta volatilidad hay potencial en América Latina, así parece, pero de todas maneras creo que hay nerviosismo en los clientes. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuáles son sus, o sea, no, cuál es tu principal recomendación en este escenario tan volátil? Porque quizás hay un potencial a largo plazo, pero me imagino que hay gente que está nerviosa y no quiere entrar directamente en acciones, aunque estén subvaluadas o algo así. ¿Cuál es tu recomendación? Digamos, aquí hay que separar el efecto de corto plazo de lo que puede ser una recesión, una desaceleración económica, problemas coyunturales, yo creo que van a estar aquí en el mercado en el segundo y tercer trimestre del año. Entonces, para nosotros, segundo y tercer trimestre, más o menos conservadores, pero nosotros sí queremos, o le estamos diciendo a los inversionistas, que creen en esta tesis de cambio político de Latinoamérica, de cambio cíclico, que hay que tener ya una exposición montada para el tercer trimestre del año, para cuando ya comience este movimiento político y comience este movimiento. Uno nunca sabe si va a haber una recesión, primero, no tenemos ni idea, ni en Estados Unidos, ni la profundidad de eso. Entonces, por eso queremos un poquito de mesura los próximos 3, 4 meses, para estar seguros de cuál va a ser el movimiento. Pero el amague reciente que tuvimos con la caída del Standard & Poor's de 20%, fíjate que Latinoamérica ya está en máximos de nuevo. Entonces, la resistencia que está teniendo el activo ante esa misma volatilidad le dice a uno que si llega a un espacio, una posibilidad de comprar más barato, no creo que sea muy profunda. Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza Valores, muchas gracias. Muy interesante tus visiones sobre el mercado de América Latina. Muchas gracias por estar con Bloomberg en español. Super, Eduardo, gracias por la invitación.